Estudio de tiempos y movimientos. Fue en Francia, en el siglo XVIII, con los estudios realizados por Pejonet acerca de la fabricación de elementos de construcción, cuando se inició el estudio de tiempos en la empresa. Pero no fue sino hasta finales del siglo XIX, con las propuestas de Taylor, que se difundió y conoció esta técnica. El padre de la administración científica comenzó a estudiar los tiempos a comienzo de la década de los 80. Allí desarrolló el concepto de la tarea, en el que proponía que la administración se debía encargar de la planeación del trabajo de cada uno de sus empleados y que cada trabajo debía tener un estándar de tiempo basado en el trabajo de un operario muy bien calificado. Después de un tiempo, fue el matrimonio de los Gilbert el que, basado en los estudios de Taylor, ampliara este trabajo y desarrollara el estudio de movimientos, dividiendo el trabajo en 17 movimientos fundamentales llamados Terbliks, que es su apellido al revés. Los Terbliks son los siguientes: buscar, encontrar, seleccionar, tomar, sostener, mover, alcanzar, colocar en posición, ensamblar, usar, desensamblar, inspeccionar, recolocar en posición, soltar, demora inevitable, demora evitable, planear, descansar. Comenzaremos por definir los dos términos. Primero, estudio de tiempos. Es la actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada con base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Estudio de movimientos. Es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Estudio de tiempos. Hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos: el continuo y el de regresos a cero. En el método de continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En caso de tener un cronómetro electrónico, se puede proporcionar un valor numérico inmóvil. En el método de regresos a cero, el cronómetro se lee a la terminación de cada elemento y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento, el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y se regresa a cero otra vez, y así sucesivamente durante todo el estudio. Objetivo del estudio de tiempos: minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar los recursos y minimizar los costos, efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía, proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. Ahora vamos con el estudio de movimientos. El estudio de movimientos se puede aplicar en dos formas: el estudio visual de los movimientos y el estudio de los micromovimientos. El primero se aplica más frecuentemente por su mayor simplicidad y menor costo. El segundo solo resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad cuya duración y repetición son elevadas. Objetivos del estudio de movimientos: eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar u optimizar los movimientos eficientes. ¿Cuáles son los movimientos eficientes o efectivos? De naturaleza física o muscular, como ser alcanzar, mover, soltar y precolocar en posición. También los de naturaleza objetiva o concreta, como ser usar, ensamblar y desensamblar. Movimientos ineficientes o inefectivos. Primero tenemos los mentales o semimentales, como ser buscar, seleccionar, colocar en posición, inspeccionar y planear. Y luego tenemos los retardos o dilaciones, que son los retrasos evitables, retrasos inevitables, descansar y sostener. Procedimiento básico sistemático para realizar una medición del trabajo. Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo son los siguientes 6 pasos. Número 1, seleccionar el trabajo que va a ser objeto de estudio. 2, registrar todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen. 3, examinar los datos registrados y el detalle de los elementos con sentido crítico para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces
y separar los elementos improductivos o extraños de los productivos. 4. Medir la cantidad de trabajo de cada elemento expresándola en tiempo mediante la técnica más apropiada de medición del trabajo. 5. Compilar el tiempo estándar de la operación previendo en caso de estudio de tiempos con cronómetro, suplementos, breves descansos, necesidades personales, etc. Y por último, definir con precisión la serie de actividades y el método de operación a los que corresponde el tiempo computado y notificar que ese será el tiempo estándar para las actividades y métodos especificados. En el siguiente video mostraremos todos los elementos necesarios para realizar un óptimo estudio de tiempos. Si te gustó nuestro video, regálanos un like y suscríbete si quieres recibir nuestras notificaciones de videos.